Bueno, estamos avanzando nuestro estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Nos corresponde en esta ocasión estudiar el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, los versículos 8 hasta el 20. Pablo sigue en su argumento. Como recordarán, en las sesiones anteriores hablamos de la preocupación que tiene Pablo por sus iglesias recién fundadas. Gálatas no era una iglesia, Gálatas era un conjunto de iglesias, quizás 5 o 6 iglesias. No sabemos con exactitud porque en el libro de Hechos Lucas solamente relata algunas de las ciudades que Pablo visitó en ese primer viaje que hizo, y no se sabe con certeza cuántas iglesias exactamente él fundó, él y Bernabé, que por supuesto los dos eran del equipo misionero enviado desde Antioquía. Y sin embargo, a pesar de esto, ese esfuerzo grande que hizo Pablo junto con Bernabé estaba en peligro. Estaba en peligro porque se habían infiltrado en las iglesias unos falsos maestros que estaban enseñando que el evangelio que Pablo predicó no era suficiente, que creer en Cristo es solamente parte del proceso, pero que a eso había que añadir el cumplimiento de la ley, circuncidarse como una señal de ser parte del pueblo de Dios y guardar todas las fiestas y todas las liturgias y todos los días especiales que tenía el calendario judío, que ya eso es decir bastante. Entonces, estos falsos maestros estaban o habían visitado esas iglesias porque parece que ellos estaban comprometidos con difundir el judaísmo, que es esta creencia en la ley de Moisés, en todas las bendiciones que se derivan de obedecer la ley de Moisés desde esa perspectiva judía. Y ellos no entendían cómo, bueno, ahora unas personas pueden ser salvas así simplemente sin obedecer la ley de Moisés. Eso para ellos era un contrasentido. Por eso, aunque estos judíos sí habían conocido el Evangelio y eran parte de la iglesia de Jerusalén, habían salido a predicar que además de creer en Cristo era necesario guardar la ley. Por supuesto, esto afectó mucho a Pablo. Pablo, cuando escuchó esta noticia, que él estaba ya finalizando su segundo viaje misionero, cuando le llega la noticia, además de que se entristece mucho por la noticia, entonces, bueno, decide escribir esta carta para, por un lado, alertar a los hermanos, amonestarles por haber escuchado esta falsa enseñanza y de alguna manera rescatarlos del peligro en el cual se encontraban, porque la línea entre la sana doctrina y la falsa doctrina era muy delgada. En cualquier momento una persona, y especialmente nueva creyente, podía terminar creyendo una falsa doctrina, y Pablo era muy celoso de lo que había enseñado a estos hermanos. Entonces, todo el argumento de la carta a los Gálatas tiene que ver con eso. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Si la iglesia estaba firme, cimentada en el verdadero mensaje del evangelio, o si se había movido de ese mensaje hacia otra tendencia. Muy importante y muy relevante para nosotros hoy en día, el reafirmar nuestros fundamentos en el verdadero y único evangelio de Jesucristo, cuando tantas corrientes pululan alrededor de la iglesia, falsas ofertas de salvación, maestros manipuladores de la mente y del corazón para desviar a las iglesias de hoy. Entonces, los escenarios han cambiado, pero el problema sigue siendo el mismo: el peligro de desviarse hacia la falsa doctrina. Entonces, vamos a comentar un poco estos versículos, y esta sección, versículos 8 al 20 del capítulo 4, podemos dividirla en 3 párrafos, 3 secciones. Como ustedes recordarán, en los textos argumentativos, que son los textos que componen las cartas, las cartas utilizan la argumentación como su estructura comunicativa. Así como, por ejemplo, los libros de relato utilizan la narración para comunicar, las cartas utilizan la argumentación, porque la argumentación es una propuesta que se le hace a una audiencia para tratar de persuadirlos de que cambien de opinión, de que lo que están pensando no es lo correcto. Entonces, un argumento es como una tesis que se presenta para que la persona que está oyendo o leyendo el argumento
pueda convencerse de que esta propuesta que se le está haciendo es la propuesta correcta. Entonces, todas las cartas tienen a la argumentación como su orden discursivo, su estructura comunicativa. Y la argumentación utiliza como unidad de pensamiento el párrafo. Así que cuando uno está analizando un texto argumentativo, como son las cartas, tiene que tratar de concentrarse en los párrafos. Por ejemplo, ¿cuántos párrafos tiene un capítulo? Y luego entonces que divide el capítulo en párrafos, intenta analizar cada párrafo por separado para ver cuál es la enseñanza de ese párrafo. Una vez que la identifica, puede proceder al siguiente párrafo, vuelve a identificar la enseñanza central de ese párrafo y así hasta que termina el capítulo y puede decir, bueno, en este capítulo la gran enseñanza tiene que ver con esta afirmación general. Así más o menos es el procedimiento que sigue el intérprete para identificar esas ideas claves. Por ejemplo, en esta sección del 8 al 20, yo pude identificar 3 párrafos. El primero va del versículo 8 hasta el versículo 11. Ese es mi primer párrafo. El segundo párrafo lo encuentro desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Y el último párrafo desde el versículo 17 al versículo 20. En el primer párrafo, el tema que desarrolla allí Pablo, o su tesis, su elemento de presentación, o su propuesta, es más bien una especie como de duda acerca de que si el trabajo que él hizo allí entre los hermanos de Galacia realmente iba a dejar un fruto. Y la forma como termina ese párrafo es casi como pesimista, o por lo menos duda Pablo de si el trabajo que hizo allí fue efectivo. Miren el versículo 11, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es como una especie de confrontación velada, es como una especie de exhortación en forma de declaración pesimista. Como cuando uno dice, oye, parece que perdí mi tiempo contigo. Es una manera retórica de decir, ¿realmente lo que yo hice valió la pena? ¿Ustedes creen que vale la pena? Esa es una forma como Pablo termina el párrafo, con esa declaración. ¿Y por qué dice eso? Bueno, hay que ver el resto del párrafo para entender por qué él llega a esa conclusión. Leamos entonces versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice el versículo 8, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Está diciendo Pablo que estas personas allí en esta región sur de Galacia, en otro tiempo, ellos no conocían a Dios y servían a deidades que no eran en el fondo deidades, no eran dioses. Pero ahí tenían a Zeus, ahí tenían a Apolo, ahí tenían a Afrodita, supuestos dioses de los griegos, o también dioses de los romanos, o también tendencias filosóficas que habían y que eran ofertas engañosas para ese tiempo. Y entonces dice Pablo en el versículo 9, más ahora, está haciendo un contraste Pablo, antes ustedes seguían estas creencias, antes ustedes pensaban en esto, pero ahora dice, conociendo a Dios, y enseguida coloca como una especie de no corrección, pero sí una ampliación de lo que él quiere decir, o más bien siendo conocidos por Dios. Porque no se trata, y esto es interesante, del esfuerzo humano para encontrar a Dios, para conocer a Dios. A Dios no se le puede conocer si Él no se revela. Eso es lo que Pablo está tratando de aclarar. A Dios no se le puede conocer si Él no se manifiesta. Y el Evangelio en esencia es eso, la manifestación de Dios. Dios se revela al hombre. Dios se da a conocer al hombre. Por eso Pablo coloca esa frase, más bien siendo conocidos por Dios. Dios los encontró a ustedes en su situación de confusión, en su situación de perdición. Dios los encontró a ustedes. Y luego hace la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que Dios los encontró? Los rescató de ese pensamiento que Pablo describe en el versículo 8. Ellos servían a los que por naturaleza no eran dioses. Iban y prendían un saumerio para Afrodita, o iban a una de estas religiones de misterio que venían del oriente
y ellos hacían sus rituales, tenían sus sacerdotes, colocaban sus imágenes, se encomendaban a ellos, a veces sacrificaban un animal o iban a una actividad donde se consumía mucho vino y terminaba en una gran orgía sexual. Todo eso se practicaba abiertamente en Roma y en todas las colonias. O sea, esas creencias, esos pensamientos, para que me vaya bien este año, yo voy a prender este incienso. Voy a colocar estas 3 piedras y le voy a dedicar un ayuno completo a Minerva, por ejemplo. Entonces, de eso Dios lo rescató, de esas creencias que eran totalmente absurdas desde el punto de vista bíblico, que no tenían ningún sentido porque esas deidades nada iban a hacer, no los iban a ayudar a conseguir esposa, no los iban a ayudar a mejorar la cosecha, no los iban a ayudar a traer fortuna, y sin embargo ellos creían que era así. Fueron rescatados de eso. Y entonces Pablo le pregunta, ¿por qué entonces van a volver a esos débiles y pobres rudimentos? ¿A cuáles rudimentos Pablo se está refiriendo ahora? Esto es interesante. Ya esta palabra la utilizó Pablo en la sección anterior, cuando les dijo que ellos estaban como niños, como cuando colocó la comparación del niño y el esclavo, que estaba bajo esos rudimentos básicos, esas creencias básicas, que así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Entonces, esos rudimentos ahora Pablo los está comparando justamente con el mensaje de los judaizantes. Los judaizantes estaban trayéndole ahora a los gálatas la oferta de que podían ser más espirituales, mejores creyentes, si ellos cumplían la ley de Dios. Otros rudimentos, distintos a los rudimentos paganos, porque es cierto que los judaizantes o los maestros judíos que querían llevar a estos gentiles de nuevo a la ley de Moisés, no les estaban hablando de dioses paganos, pero les estaban hablando de los rudimentos del judaísmo, que era cumplir con cierta rigurosidad todas las directrices de la ley de Moisés. Cumplir días de ayuno, cumplir las fiestas, cumplir el sabbat, cumplir con la circuncisión, todo eso. Todo eso. Entonces, esos eran los nuevos rudimentos. Iban a cambiar unos rudimentos por otros rudimentos. Y Pablo dice, no puede ser. Están cambiando un mal por otro mal, porque la ley no los va a salvar. Eso es una falsa ilusión. Y luego dice, en el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Saben ustedes que Pablo, cuando utiliza estas categorías, días, meses, tiempos y años, justamente está utilizando las categorías del calendario judío, que tenía días establecidos para ciertas actividades de oración, que tenía meses establecidos para ciertas celebraciones, que tenía tiempos u ocasiones que estaban también relacionadas con fiestas generales como la Pascua, como el Pentecostés, como los jubileos. Entonces Pablo está utilizando las mismas categorías de la liturgia judía, del calendario hebreo, para decirle, esto es lo que ustedes están guardando ahora. Y si están guardando eso, es porque están regresando a rudimentos de los cuales Cristo los libertó. Y por eso era que les decía que ellos están cambiando unos rudimentos por otros. Están cambiando unas prácticas que antes tenían como paganos, prenderle una vela a una falsa deidad, cumplir con ciertos rituales para ganar el favor de Dios. Los están cambiando ahora por otros que son judíos, rituales judíos, que tienen que ver con unas celebraciones que no van a hacer a la persona más santo, más justo, ni más agradable ante el Señor. No lo va a hacer diferente ante Dios. Y por eso, por esa actitud de ellos que le están prestando atención a esos rudimentos de la ley de Moisés, a esas prácticas y a estos conceptos totalmente equivocados para llevar a la salvación, es que Pablo concluye en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, si es que ustedes van a volver a esas prácticas de las cuales Cristo los libertó, entonces mi trabajo ha sido perdido.
Repito, es una declaración como para crear conciencia, es una declaración como para estremecerles el corazón. Y estos tres párrafos son, vamos a decirlo así, sumamente personales. Es decir, Pablo está abriendo su corazón. Pablo está hablando desde su tristeza. Pablo está hablando desde su preocupación real. Imagínese usted que dedique 1 año, 2 años de esfuerzo, de trabajo con una iglesia o con un grupo de iglesias, levantar esas iglesias, presentar el evangelio, discipular a las personas, formar líderes, y luego usted tenga que salir de esa región y luego se entera que vino un grupo de personas, unos falsos maestros, y empezaron a enseñar cosas equivocadas, y las iglesias que usted fundó con tanto esfuerzo, y que casi pierde la vida, porque en el caso de Pablo literalmente fue así, ahora están siguiendo estas falsas corrientes. Entonces Pablo aquí un poco desnuda su alma, abre su corazón y nos presenta lo que es su dolor. Por eso estos 3 párrafos hay que verlos como Pablo abriendo un poco sus propias emociones. Por eso se siente así. Me temo de ustedes que probablemente trabajé en vano. No es muy común escuchar o leer a Pablo expresándose de esta manera, pero así estaría su corazón. En el siguiente párrafo, no obstante, reconoce algo positivo de estas iglesias. Es decir, no es que todo fue negativo con ellos, no. Hubo una actitud positiva de los hermanos que después cambió en el tiempo, pero él reconoce, y esto es muy importante, que por lo menos al principio de su trabajo allí, los hermanos se portaron muy bien con Pablo. Noten lo que dice. Bueno, empezando versículo 12, que es el nuevo párrafo, hasta el versículo 16. Y dice Pablo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? Os ruego que os hagáis como yo. ¿En qué sentido los Gálatas deben imitar a Pablo? Bueno, vamos a ver esto. Ya lo vimos un poco en el capítulo 2, pero lo que Pablo está diciendo es: yo siendo judío, habiendo cumplido todo lo que estuvo a mi alcance de cumplir en la ley de Moisés, me formé dentro de toda esa cultura de guardar los preceptos bíblicos, y sin embargo, todo eso lo he dejado atrás por Cristo. Entonces yo mismo que me formé, que me desarrollé, que obedecí hasta donde pude todos los mandamientos, he encontrado que Cristo es la respuesta a todo este proceso, y he dejado todo eso atrás por amor a Cristo. En ese sentido le está diciendo a ellos: háganse como yo. Vean en mí un ejemplo de alguien que no siguió aferrado a la ley de Moisés, sino que dejó atrás la ley de Moisés como camino de salvación, y ahora busqué a Jesucristo, o Cristo lo encontró a él, mejor dicho, y ahora estoy siguiendo el camino de Jesús. Háganse como yo. Y luego dice: porque yo también me hice como vosotros. Y eso es interesante. Pablo, es cierto, Pablo siempre se esforzaba por establecer un vínculo con sus destinatarios, con aquellos a quien él iba a evangelizar o aquellos a quien él iba a discipular. Por eso Pablo no tenía ningún problema, por ejemplo, con sentarse a comer con un gentil, sentarse a comer con una persona griega o romana. No importa si él estaba comiendo cerdo, si él estaba comiendo cualquier alimento prohibido por la ley judía, Pablo seguramente iba a hacer en eso una acotación, y a lo mejor él iba a pedir pan o un poco de verdura o fruta, o quizás iba a comer algunos de los alimentos que estaba permitido para un judío. Pero él podía sentarse en la misma mesa con ellos y compartir el tiempo con ellos y disfrutar de ese tiempo de comunión, porque Pablo trascendía esas barreras que el judío tenía de: no me puedo ni sentar, ni siquiera ir a la casa de un gentil. Entonces es interesante, Pablo, todo lo que él trataba de identificarse con los gentiles, hasta donde su propia conciencia se lo permitía, él iba hasta allá, hablando su idioma, entrando en su casa, planteando temas de conversación en común, como lo hizo en Atenas, que habló del Dios no conocido. Pablo era así.
Y él lo dijo a los corintios. Al griego me he hecho griego, al judío me he hecho judío, para ganar aunque sea a uno para Cristo. Es decir, él estaba claro que él no tenía esas limitaciones para poder ir en busca de la persona que necesitaba escuchar el Evangelio. Y luego dice en el mismo versículo 12, ningún agravio me habéis hecho. Es decir, no les estoy diciendo esto para reclamarles, porque yo de ustedes personalmente más bien guardo un grato recuerdo, por lo menos al principio de su predicación del Evangelio, cuando fue junto con Bernabé a esa región, él recibió una muy buena impresión de ellos. Noten lo que dice el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y este dato que da Pablo aquí no lo da Lucas en Hechos, ni aparece en ninguna otra carta. Es decir, es un dato que solo está acá. Está diciendo Pablo que su movimiento en esa región de Galacia, especialmente buscando hacia el norte, fue debido a una enfermedad. Y aquí, por supuesto, hay especulación, comentarios, posibilidades que los intérpretes han dado a cuál podría ser esta enfermedad. Algunos hablaban de la malaria, porque en esa época del siglo I, la malaria era una enfermedad muy común en esas tierras. Era posible que Pablo hubiese contraído alguna enfermedad como la malaria. Otros intérpretes dicen que pudo ser epilepsia. Y saben, es curioso por qué dicen, por qué dan ese argumento. Y es porque Pablo en el 14 usa dos verbos cuando dice, y no me despreciasteis ni desechasteis. El segundo verbo desechaste literalmente es escupir a la cara. Y eso era una práctica de los gentiles para alejar a los espíritus de las personas epilépticas. Entonces, algunos intérpretes han dicho, pudo ser epilepsia porque Pablo está diciendo, no me escupieron a la cara como a un epiléptico cualquiera, sino que me recibieron con cariño, como que si yo fuera, bueno, un ángel del cielo o el mismo Cristo. Entonces, por ese verbo que se utilizaba con mucha frecuencia para ese ritual o ese acto, era un acto como también de alejar a la persona, de que la persona no se acerque porque se pensaba que eso podía ser contagioso. Entonces lo escupían. Y es el verbo que Pablo utiliza, que Reina Valera traduce desechasteis. Por eso asomaron esa teoría. Una tercera teoría, que es donde yo más me he identificado por el contexto y por lo que él dice después, es una posible enfermedad de los ojos. Algunos la han llamado oftalmia, que es un brote de los ojos y un dolor inmenso en los ojos, y que la persona pues lloraba permanentemente, tenía que estarse secando y todo. Y incluso algunos lo han asociado con la experiencia de haber encontrado a Cristo en el camino a Damasco, porque recuerdan que esta experiencia físicamente fue una luz que encegueció a Pablo. Le pegó esta luz fuerte en sus ojos, él cae a tierra y él queda ciego por varios días. Hasta que Ananías, un creyente que el Señor le habla para que vaya a orar con Pablo y que él recupere la vista y lo bautice, hasta ese encuentro Pablo estaba ciego. Y luego él recupera de nuevo la visión y se dedica a su ministerio. Algunos han dicho que a eso se refiere Pablo cuando dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Se refiere a esa enfermedad que lo acompañaba. Ahora, yo me identifico más con esta tercera posibilidad, porque más adelante él dice que los Gálatas, si hubiesen podido, se hubiesen quitado sus ojos para dárselo a Pablo. Por esa expresión es que tiendo a pensar que más pudiera ser esta enfermedad de los ojos, más que la malaria, más que la epilepsia. Pero bueno, son conjeturas. Todas son conjeturas porque realmente la Biblia no dice cuál enfermedad. Lo cierto del caso es que aparentemente el movimiento misionero de Pablo en esa región se debía a que él estaba buscando la cura o algún tipo de medicina o algún tipo de persona que lo pudiera ayudar. Y también el otro tema sería el tema del clima, que pudiera en esas regiones serle más favorable. Por eso él dice, a causa de una enfermedad del cuerpo yo me moví hacia ese lugar. Y luego en el 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
O sea que la actitud de estos hermanos, porque lo típico era por causa de estas enfermedades, y acuérdense que había muchas creencias en aquel tiempo sobre las enfermedades, mayormente eran asociadas con espíritus maléficos que tomaban a la persona o a su familia, y por supuesto esto traía otra serie de implicaciones, a veces hasta execrarlos de las comunidades que vivan fuera, como el caso de los leprosos con los judíos, que los execraban a comunidades fuera de las ciudades, donde ellos tenían luego que buscar sus propios alimentos y hacer sus propias tareas como comunidades de leprosos aisladas de los demás. Entonces habían ciertas ideas de desprecio y de rechazo. Y dice Pablo, no, ustedes al contrario, fíjense, me trataron, dice Pablo, como un ángel de Dios. Y eso es fuerte lo que está diciendo. Me trataron con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha consideración. Yo me sentí así, es lo que Pablo está diciendo. Yo me sentí así. Ahora, el reconocer la actitud de los Gálatas, su buena disposición para con Pablo, no quita que por supuesto ellos cambiaron un poco su actitud hacia él en el tiempo, ¿no? Porque luego dice en el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Lo que le está diciendo en el fondo es, ¿dónde está esa alegría con que ustedes me recibieron? ¿Dónde está ese amor y ese cariño que ustedes tuvieron hacia mí? Y ahí es donde dice, porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es la razón por la que, como comenté anteriormente, pienso que esa enfermedad tenía que ver con el tema de sus ojos. Y lo que Pablo está diciendo aquí, yo he visto que ustedes han cambiado un poco conmigo. Inicialmente me recibieron así, y qué bueno, ¿no? Pero después no estoy viendo ese mismo cariño ahora, no estoy viendo ese mismo afecto para conmigo ahora. Y luego en el 16, que es donde termina este segundo párrafo, noten que termina ahora con una pregunta un poco fuerte, ¿no? Dice Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Es decir, por yo decirle el peligro en que se encuentran y que ustedes de verdad, porque acuérdense que Pablo llamó a los Gálatas insensatos. Pablo les dijo, ¿quién los fascinó a ustedes para seguir un evangelio diferente? Pablo les ha hablado duro a ellos. Esta sección es más bien un poco suave, un poco paternal, un poco proteccionista de parte de Pablo hacia ellos. Baja el tono e incluso está hablándoles usa unas expresiones de cariño combinadas todavía con su frustración, pero un poco más de protección hacia ellos. Y luego dice, bueno, ¿qué? Me los gané de enemigos entonces porque les dije la verdad, que están en un peligro doctrinal grave, que están coqueteando con una falsa doctrina, que se están alejando del Señor. Por eso entonces soy su enemigo. Interesante la pregunta de Pablo, ¿verdad? Así termina este segundo párrafo, cuya expresión más que todo tiene que ver, o cuya idea central más que todo tiene que ver con ese pensamiento del apóstol, que, bueno, ustedes se han movido de ese cariño inicial que me tenían hacia una actitud más bien como de que si yo fuera su enemigo. Yo no soy su enemigo, pero parece que me hice su enemigo por decirles la verdad. Y el último párrafo del 17 al 20, Pablo ahora señala a los falsos maestros. Ahora se mete con estas personas y les dice, tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Estos falsos maestros. Estos que llevaron esta enseñanza judaizante de que ellos podían llegar a ser más espirituales si atendían a las leyes judías. Dice, ellos tienen celo por ustedes. Utiliza la palabra celo como ellos quieren ganar la atención de ustedes. Ellos quieren influir sobre ustedes. Pero no para bien, dice él. Este celo no es para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis entonces celos por ellos. Lo que está diciendo Pablo, ellos quieren ganar el corazón de ustedes para separarnos. Es decir, para separar a los Gálatas de Pablo y Bernabé y el equipo misionero. Es interesante porque hasta cierto punto Pablo está denunciando una estrategia de los falsos maestros. Entrar en un terreno donde ya hay creyentes, tratar de impactar o impresionar a estos creyentes
ganándose el afecto de ellos, el cariño de ellos, y luego ponerlo en contra de sus propios líderes. Es decir, que los falsos maestros no evangelizan, no van a un campo misionero donde no haya creyentes y empiezan a predicar, empiezan a presentar el evangelio a las personas y que los convertidos empiezan a formarlos. No, los falsos maestros van donde ya hay iglesias, donde ya hay creyentes, y entonces intentan socavadamente de ganar el afecto, el cariño, se meten con la familia, se empiezan a traer regalos, empiezan a mostrar preocupación, incluso a veces exagerada por esos creyentes, y empiezan entonces a ganarse el corazón de la iglesia. Y en algún momento empiezan a hablarle mal de los pastores, de los líderes, de los responsables que están allí, que han dedicado tiempo, esfuerzo, que han dedicado horas y mucho sacrificio para levantar y formar esta iglesia. Empiezan a hablarle mal de esos líderes para crear una especie de división, de separación, de animadversión entre los creyentes y sus líderes naturales. ¿Para qué? Para que entonces los creyentes los apoyen a ellos como falsos maestros. O sea, Pablo está denunciando una estrategia utilizada por los falsos maestros. Entonces, estemos pendientes porque esto es sumamente aplicable para el día de hoy. Personas que se infiltran con una intención malsana para crear este tipo de perturbación y desviación. Luego dice en el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No se trata entonces de que cuando Pablo o el equipo misionero esté allí, entonces ellos muestren afecto, abrazos, cariño, y después cuando Pablo se va, entonces empiecen ellos mismos a estar hablando mal del apóstol Pablo, de Bernabé, de que de verdad esa gente se fue, de que más nunca se preocupó por nosotros, dónde estarán, dónde Dios se lo habrá llevado. Saben que en esos tiempos no era fácil la comunicación. Escribir una carta podía durar días, semanas o meses. Las cartas se escribían en pergaminos que tardaban una línea, 2 líneas a veces en escribirse. Se ha calculado que la carta a los romanos, por ejemplo, pudo haber tardado entre 4 a 6 meses para escribirla. Y uno piensa que no, la carta uno se sentó, escribió su carta y la mandó. Hoy en día, cuando la tecnología nos permite prácticamente enviar un mensaje de forma instantánea. Hay personas que envían, por ejemplo, un WhatsApp y el WhatsApp tiene una forma de ver si la otra persona ya lo recibió y ya lo leyó, porque tiene una especie de check que cuando se pone azul, ya la persona lo leyó, y uno entonces empieza a desesperarse. Lo leyó y no me ha respondido. Ha pasado 1 minuto y no me ha dicho nada. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Le voy a mandar otro. 1 minuto, 2 minutos, y ya uno se desespera. En aquel tiempo escribir una carta tardaba mucho, había que conseguir el material, el papiro, curarlo a veces, buscar a alguien, un secretario, a veces contratarlo y pagarle, y el mismo proceso de redacción tardaba. Entonces, pues, es fácil que una iglesia pudiera haber pensado, Pablo se olvidó de nosotros. Ha pasado 6 meses, ha pasado 1 año y ni una carta hemos recibido de él. Y no era así. Pablo tenía que demostrar que esos falsos maestros que querían poner de enemigos a la iglesia en contra de Pablo, se estaban aprovechando de esas ausencias y de esos vacíos de comunicación para allí sembrar esa cizaña y colocar a la iglesia en contra de sus líderes naturales, en este caso de aquellos misioneros que fundaron la congregación. Luego en el 19, que creo que es uno de los versículos más preciosos de la carta de Gálatas. Hay muchos versículos preciosos en Gálatas. En el capítulo 2, versículo 20, vimos que ese es uno de los más preciosos también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero este versículo 19 a mí me impacta mucho cuando lo leo. Dice, hijitos míos, fíjense cómo empieza Pablo, vean la ternura, vean el tono, cómo Pablo, a pesar de que está frustrado y molesto con toda razón, ¿verdad? Por lo que ya hemos dicho, usa esta frase, hijitos míos. La palabra más cariñosa que se puede emplear es la palabra hijos. En griego hay varias palabras que se utilizan en griego para que se traduce hijos en español, pero Pablo utilizó la más tierna de todas. Hijitos míos. Alguien en una edad pequeña que necesita de acompañamiento, de guiatura,
de mucha protección. Le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Saben qué significa eso? Es una madre que ha dado a luz varias veces y que cada parto ha sido doloroso y difícil. Pero entonces está diciendo Pablo: yo estoy dispuesto a volver a sufrir esos dolores por ustedes. No una vez, no 2 veces, sino todas las veces que sean necesarios. Yo voy a sufrir como una madre sufriría sus dolores de parto por ustedes. ¿Y hasta cuándo voy a estar dispuesto a sufrir cada vez estos dolores? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense qué expresión. Estoy dispuesto a sufrir todas las veces que sea necesario estos dolores. ¿Cuáles dolores Pablo se está refiriendo? Ser criticado, ser cuestionado, ser vejado, ser malinterpretado. Todos esos dolores Él está dispuesto a sufrirlo porque Él tiene una meta: que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Hasta que Él no vea que un creyente crece de manera madura, de manera estable, que empieza a dar fruto del Espíritu Santo, que empieza a manifestar su fe y herramientas para luchar contra el pecado, que esa es la imagen de Cristo, Él dice: no me quedo tranquilo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, estoy dispuesto a sufrir una y otra vez esos dolores de parto. Como que el niño que va naciendo es Cristo. Esa es la imagen, una imagen fuerte. Como que el niño que va naciendo es Cristo. Hasta que Cristo sea formado. Porque realmente el Evangelio se trata de eso también. De que no se trata de mí. No es Samuel mejorado, es Cristo en Samuel. No es José mejorado, es Cristo en José. No es Alejandro mejorado, es Cristo en Alejandro. No es Wilfredo mejorado, es Cristo en Wilfredo. Y ese Cristo emergiendo, ese hombre nuevo del cual habla Pablo también en Efesios, que está lleno de esas virtudes espirituales, esa es la meta de todo creyente: crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces Pablo dice: yo estoy dispuesto a sufrir tantas veces que sea necesario hasta que eso suceda. Y luego dice en el 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué tremendo esto, ¿no? Como Pablo termina este tercer párrafo. Dice: ojalá yo pudiera estar allá con ustedes y no tener que hablarles de esta manera. Pero la verdad es que estoy perplejo, estoy anodado, estoy impresionado, estoy afectado por esto que está pasando. Ojalá no sea así, pero realmente por eso dijimos al principio, ¿verdad? Que esta sección, estos 3 párrafos, desnuda a Pablo, abren su corazón, presentan lo que es su sufrimiento en ese momento por los creyentes. Bueno, de esta sección de hoy, al menos hay tres verdades y una sacada de cada párrafo, o 3 aplicaciones, pudiéramos decirlo así, en relación con lo que dijo Pablo en estos tres párrafos. Del primer párrafo, una verdad o una aplicación que podemos sacar es que no se puede añadir al Evangelio absolutamente nada, porque el Evangelio es completo y suficiente para la salvación. Cuidado con pensar que usted puede añadir al Evangelio alguna práctica, alguna liturgia, algún ritual, alguna costumbre, alguna tradición, y eso lo va a hacer más santo, más acepto delante del Señor. Como aquel que piensa que si ayuna 10 días o 40 días como el Señor, o que si va a una vigilia, eso le da más santidad, o si ofrenda con regularidad, se va a ganar el favor de Dios. No, nada puede ganar el favor de Dios. Ya el favor de Dios fue totalmente cumplido, fue totalmente acepto en la persona de Jesús. Así que nada se puede añadir al Evangelio para agradar a Dios, porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Del segundo párrafo
Una verdad importante o aplicación es que nunca deberíamos sacrificar la verdad en el altar de la conveniencia. Ve que Pablo dijo, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Es decir, por señalarles lo que está pasando, entonces me he ganado el rechazo de ustedes. Pablo nunca estaba dispuesto a sacrificar la verdad del Evangelio. Él tenía que seguir proclamando esa verdad, aun cuando estos hermanos se volvieran en su contra, y aun cuando estos hermanos en algún momento consideraron a Pablo enemigo. Él dijo, no dejaré de hablar de esta verdad. Con amor, se los presentaba con amor. Y una muestra es este párrafo, realmente la forma cariñosa como les habla, la manera prudente como les habla. Es decir, no dejaré de decirles la verdad. Ahora, a veces nosotros acomodamos la verdad, diluimos la verdad, disfrazamos la verdad para no herir a la otra persona. No, yo no le voy a decir que si él no cree en Cristo, le espera una eternidad de condenación. No, porque él es mi amigo. ¿Cómo yo le voy a decir a esta persona que si no cree en Cristo va a estar condenado? Bueno, yo voy a cambiar el mensaje. Le voy a decir que si no cree en Cristo, pueden pasarle algunas cosas un poco difíciles. Así no se va a sentir tan ofendido que lo estoy mandando al infierno. Miren, a veces nosotros, por no crearnos problemas en nuestras relaciones interpersonales con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, el jefe en la empresa, entonces disfrazamos, maquillamos, diluimos la verdad. La verdad es la verdad. Ahora, tampoco es que la vamos a decir en una forma inapropiada, en una manera hostil, en una forma avasallante. No, ciertamente tenemos que ser sabios, amorosos y prudentes en la manera de decir la verdad, pero nunca diluir esa verdad. Pablo no lo hizo. Y el versículo 16 nos lo recuerda. Me he hecho entonces enemigo de ustedes por decirles la verdad. Esto no es así. Y por último, el tercer párrafo del versículo 17 al 20, Pablo aquí está presentándonos lo que es el corazón del ministerio, tanto pastoral, misionero, eclesial, docente de la iglesia. Es decir, toda persona que es llamada a un ministerio en la iglesia local debería tener esto como su norte, esto que dice Pablo en el versículo 19. Cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, nosotros como maestros, pastores, misioneros en la iglesia local, nuestro objetivo es que Cristo aparezca en su carácter, en sus principios, en el estilo de vida de Jesús, aparezca reflejado en la vida de aquellos a quienes servimos. No que sean un reflejo de nosotros, ojo con eso. Hay hermanos, líderes, pastores, misioneros, que quieren crear copias de ellos mismos. Quieren que los hermanos los sigan, los imiten a ellos y hasta hablan de ellos como mis discípulos. Yo tengo unos discípulos por allá en una ciudad. O yo fundé una iglesia y esa gente son mis discípulos. Me siguen a mí, me imitan a mí. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo nuestro es que Cristo emerja en su carácter, en sus enseñanzas, en todo lo que nos mostró a nosotros, que la figura de Cristo emerja en la vida de aquellos a quienes servimos en la iglesia. Esa es la meta, que Cristo aparezca dibujado en la forma como hablan, cómo se comportan, cómo se relacionan con los demás. Es Cristo lo que estamos buscando al formarles a ellos. Entonces, esa es como la teología del ministerio. La teología del ministerio de Pablo era que Jesús fuese formado en ellos, no que fuesen ellos una copia del líder que los preparó. Así que con esas tres aplicaciones o principios generales terminamos entonces con esta porción, Gálatas capítulo 4 versículos 8 hasta el 20, donde Pablo, se dice que esta es como la parte más sensible de Pablo, como que abre su corazón y nos muestra lo que estaba pasando en su interior. Hay una mezcla aquí de frustración un poco, también como de dolor, de mucha angustia por la situación doctrinal de la iglesia, un anhelo ferviente de Pablo. Y si él hubiese podido, por supuesto, hubiese ido de inmediato a Galacia de nuevo para estar con ellos. No fue posible en este momento.
Entonces hay una mezcla aquí de emociones, de sentimientos, pero la verdad, las convicciones y la doctrina no la cambia Pablo. Pablo en eso es vertical. Por supuesto, siempre con una sensibilidad, siempre con un amor, siempre con una disposición por ello, pero no negocia lo que es la doctrina. En ninguna parte de la carta Pablo dice, bueno, vamos a ajustar esta doctrina. No, la mantiene allí, pero sabe cómo manejarse con ella. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que su presencia siga mostrándose en cada una de nuestras vidas, aún en este tiempo con mayor contundencia. Dios les bendiga.